Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas. En este es su programa Conociendo el Catecismo, porque si no vivimos lo que creemos, terminaremos creyendo lo que vivimos. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Señor Jesucristo, ayer que te reconocimos como Rey y Señor del universo, te queremos hoy también reconocer una vez más como el Rey y el Señor de nuestros corazones. Alabamos y bendecimos tu nombre porque eres bueno, eres santo y eres soberano. Te ruego, Señor, que como Rey de nuestras vidas gobiernes en nuestra Madre la Iglesia, que nos permitas dejarnos gobernar por ti a través de nuestra Madre la Iglesia y que por medio de la intercesión de nuestra Madre Santísima la Reina, siempre vivamos según tu voluntad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mis hermanos, continuamos con el matrimonios mixtos y disparidad de culto en el numeral 1633. En numerosos países, la situación del matrimonio mixto entre católico y bautizado no católico se presenta con bastante frecuencia. Exige una atención particular de los cónyuges y de los pastores. El caso de matrimonios con disparidad de culto entre católico y no bautizado exige aún mayor atención. Numeral 1634. La diferencia de confesión entre los cónyuges no constituye un obstáculo insuperable para el matrimonio. Cuando llegan a poner en común lo que cada uno de ellos ha recibido en su comunidad y aprender el uno del otro el modo como cada uno vive su fidelidad a Cristo, pero las dificultades de los matrimonios mixtos no deben tampoco ser subestimadas. Se deben al hecho de que la separación de los cristianos no se ha superado todavía. Los esposos corren el peligro de vivir en el seno de su hogar el drama de la desunión de los cristianos. La disparidad de culto puede agravar aún más estas dificultades, divergencias en la fe, en la concepción misma del matrimonio. Pero también mentalidades religiosas distintas pueden constituir una fuente de tensiones en el matrimonio, principalmente el propósito de la educación de los hijos. Una tentación que puede presentarse entonces es la diferencia religiosa. O sea que es algo de tomarlo muy en serio si estás pensando casarte con alguien de otra religión. Y más si es una religión no cristiana. Numeral 1635. Según el derecho vigente en la Iglesia Latina, un matrimonio mixto necesita para su licitud el permiso expreso de la autoridad eclesiástica. En caso de disparidad de culto se requiere una dispensa expresa del impedimento para la validez del matrimonio. Este permiso o esta dispensa supone que ambas partes conozcan y no excluyan los fines y las propiedades esenciales del matrimonio. Además, que la parte católica confirme los compromisos, también haciéndolos conocer a la parte no católica, de conservar la propia fe y de asegurar el bautismo y la educación de los hijos en la Iglesia católica. Ven que no es lo mismo como mucho católico tibio, mal formado, dice por ahí. Es lo mismo. Si fuera lo mismo, ¿por qué el que se va a casar con otra secta o con otra religión, la que sea, fuera de la no católica, ¿por qué tiene que comprometerse con la iglesia que va a educar a sus hijos dentro de la fe católica? Porque no es lo mismo. Así de sencillo. Mas sin embargo los tibios, los fríos, los que no saben, los que no aman la iglesia, es que es lo mismo de que sea drogadicto a que sea protestante. No saben lo que dicen. Numeral 1636. En muchas regiones, gracias al diálogo ecuménico, las comunidades cristianas interesadas han podido llevar a cabo un pastoral común para los matrimonios mixtos. Su objetivo es ayudar a estas parejas a vivir una situación particular a la luz de la fe. Deben también ayudarles a superar las tensiones entre las obligaciones de los cónyuges, el uno con el otro y con sus comunidades eclesiales. Deben alentar el desarrollo de lo que le es común en la fe y el respeto de lo que los separa. O sea, que si son matrimonios mixtos de religiones, se tienen que respetar uno al otro. Claro, siempre uno busca la oportunidad de traerlos a la iglesia, pero el respeto se queda. Yo hablo con muchos protestantes y yo les demuestro la fe y les duele cuando les tumbo sus teorías falsas, pero el respeto ahí está. Si ellos quieren convertirse, bendito sea Dios, y si no, que Dios los bendiga. No podemos hacer más.
Numeral 1637. En los matrimonios con disparidad de culto, el esposo católico tiene una tarea particular, pues el marido no creyente queda santificado por su mujer y la mujer no creyente queda santificada por el marido creyente. Primera de Corintios 7:14. Ojo, aquí está hablando de un no creyente, no de un protestante o de otra religión. Es un gran gozo para el cónyuge cristiano y para la iglesia el que esta santificación conduzca a la conversión libre del otro cónyuge a la fe cristiana. Libre, no se le puede obligar. El amor conyugal sincero, la práctica humilde y paciente de las virtudes familiares y la oración perseverante pueden preparar al cónyuge no creyente a recibir la gracia de la conversión. Los efectos del sacramento del matrimonio. Numeral 1638. Del matrimonio válido se origina entre los cónyuges un vínculo perpetuo y exclusivo por su misma naturaleza. Además, en el matrimonio cristiano los creyentes son fortalecidos y quedan como consagrados por un sacramento peculiar para los deberes y la dignidad de su estado. El vínculo matrimonial, numeral 1639. El consentimiento por el que los esposos se dan y se reciben mutuamente es sellado por el mismo Dios. De su alianza nace una institución estable por ordenación divina, también ante la sociedad. La alianza de los esposos está integrada en la familia de Dios con los hombres. El auténtico amor conyugal es asumido en el amor divino. Numeral 1640. Por tanto, el vínculo matrimonial es establecido por Dios mismo, de modo que el matrimonio celebrado y consumado entre los bautizados no puede ser disuelto jamás. Este vínculo que resulta del acto humano libre de los esposos y de la consumación del matrimonio es una realidad ya irrevocable y da origen a una alianza garantizada por la fidelidad de Dios. La Iglesia no tiene poder para pronunciarse contra esta disposición de la sabiduría divina. La gracia del sacramento del matrimonio, numeral 1641. En su estado y modo de vida, los cónyuges cristianos tienen su carisma propio en el pueblo de Dios. Esta gracia propia del sacramento del matrimonio está destinada a perfeccionar el amor de los cónyuges, a fortalecer su unidad indisoluble. Por medio de esta gracia se ayudan mutuamente a santificarse en la vida conyugal y en la acogida y educación de los hijos. Numeral 1642. Cristo es la fuente de esta gracia, pues de la misma manera que Dios en otro tiempo salió al encuentro de su pueblo por una alianza de amor y fidelidad, ahora el Salvador de los hombres y esposo de la Iglesia, mediante el sacramento del matrimonio, sale al encuentro de los esposos cristianos. Permanece con ellos, les da la fuerza de seguirle tomando su cruz, de levantarse después de sus caídas, de perdonarse mutuamente, de llevar unos las cargas de los otros, de estar sometidos unos a otros en el temor de Dios. Efesios 5:21. Y de amarse con un amor sobrenatural, delicado y fecundo. En las alegrías de su amor y de su vida familiar les da ya aquí un gusto anticipado del banquete de las bodas del Cordero. ¿De dónde voy a sacar la fuerza para describir de manera satisfactoria la dicha del matrimonio que celebra la Iglesia, que confirma la ofrenda, que sella la bendición, que los ángeles proclaman y que el Padre Celestial ratifica? ¿Qué matrimonio el de dos cristianos unidos por una sola esperanza, un solo deseo, una sola disciplina, el mismo servicio, los dos hijos de un mismo Padre, servidores de un mismo Señor? Nada los separa, ni el espíritu ni en la carne, ni en el espíritu ni en la carne. Al contrario, son verdaderamente dos en una sola carne. Donde la carne es una, también es uno el espíritu. Lo dice Tertuliano. Mis hermanos, de esto se pierden aquellos que no se quieren casar. Es que no puedo obligar a mi marido, a mi pareja. Déjalo así de fácil. Es que no se quiere casar la que es mi mujer. Déjala. No me salgas con el cuento que amas a Dios y no eres capaz de dejar a la persona.
Ahora, no la tienes que dejar para siempre, pero sí decirle, lo siento, prefiero a Dios. Si gustas, damos un tiempo, no estás obligado a casarte conmigo, pero vamos a vivir separados hasta que tomes una decisión. Si quieres vivir conmigo, nos casamos. Y si no, por mucho que me duela, Dios te bendiga. Con Dios no se puede jugar. O estás o no estás con Dios. Y claro, todo esto tiene o necesita llevar un acompañamiento porque no es fácil, especialmente cuando hay hijos de por medio. No es fácil. Pero ¿qué prefieres? ¿Irte al infierno en familia con tus hijos? ¿O mejor tratar de arreglar tu situación? Es una decisión muy seria, pero se puede hacer acompañado con los miembros de la iglesia. Bienes y exigencias del amor conyugal, numeral 1643. El amor conyugal comporta una totalidad en la carne que entran todos los elementos de la persona. Reclamo del cuerpo y del instinto, fuerza del sentimiento y de la afectividad, aspiración del espíritu y de la voluntad. Mira a una unidad profundamente personal que más allá de la unión en una sola carne, conduce a no tener más que un corazón y un alma. Exige la indisolubilidad y la fidelidad de la donación recíproca definitiva y se abre a la fecundidad. En una palabra, se trata de características normales de todo amor conyugal natural, pero con un significado nuevo que no solo los purifica y consolida, sino los eleva hasta el punto de hacer de ellas la expresión de valores propiamente cristianos. Aquí voy a terminar, mis hermanos, para no dejar la unidad, la unidad y la indisolubilidad del matrimonio separado. Se trata de características de todo amor conyugal natural, pero con un significado nuevo que no solo la purifica y la consolida, sino las eleva hasta un punto de hacer de ellas la expresión de valores propiamente cristianos. El matrimonio mismo nos forma en valores cristianos. Miren, mis hermanos, del seno de las familias salen los buenos ciudadanos. De los buenos ciudadanos salen nuevas o buenos pueblos. De los buenos pueblos se hacen buenos estados. De los buenos estados se hace un buen país. Y de los buenos países se hace un buen mundo. ¿Por qué vemos un mundo tan destrozado, tan despedazado? Porque hay familias destrozadas y despedazadas. Todos conocemos mínimo una persona, un matrimonio que se ha roto. Todos. Es una crisis. Y los que nos hemos podido permanecer no nos podemos estirar el cuello. Ha sido por la gracia de Dios. Pero todos conocemos a alguien que se ha separado. Y es una desgracia lo que está pasando. Hemos perdido la capacidad de lo que decía San Pablo, soportarnos los unos a los otros. Hemos perdido esa capacidad. Hay gentes que dicen, yo no me voy a casar hasta que estemos bien. Nunca se está bien, en el sentido de que nunca deja de haber problemas, siempre los hay. Pero los trabajamos juntos, los superamos, porque no hay un hasta aquí en el vocabulario del matrimonio. Y en los que tienen ese vocabulario, tarde o temprano truenan. No puede existir ese hasta aquí en el matrimonio. Pues bien, mis hermanos, un fuerte abrazo, la paz del Señor, y primero Dios continuaremos mañana.